Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases. Vamos a empezar el tema que corresponde al día de hoy y se trata sobre la Edad Media. Ya hemos terminado en todo el año, hemos estudiado todo lo que corresponde a la Edad Antigua, las culturas, las civilizaciones, tanto orientales como occidentales. Estamos entrando a la Edad Media, que es la segunda edad de la historia de la humanidad, de la historia universal, y la Edad Media tiene como primer tema precisamente esto, el surgimiento de los reinos bárbaros. En un principio eran pueblos bárbaros, ¿no es cierto? O sea, pueblos así que vivían fuera de los límites del Imperio Romano. Pero después estos pueblos, una vez que conquisten el territorio que antes fue de Roma, van a formar reinos. Por eso este capítulo se llama así. Pero antes de comenzar en sí con los reinos bárbaros, quisiera que veamos primero qué cosa es la Edad Media y qué características tiene, ¿ya? Entonces, la Edad Media, como ya lo dije, es la segunda edad de la historia universal. La Edad Media se caracteriza porque, bueno, las características las vamos a ver después, ¿ya? Primero vamos a mencionar que ya lo sabemos, pero vamos a recordar. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Para ser más exactos, acá hay una información en esta burbujita morada. En el año 476, ¿qué pasó? Un grupo de, ¿cómo se dice? De bárbaros, que son los eulos, tomaron el poder tras derrocar al último emperador romano. El último emperador romano de Occidente es o fue Rómulo Augustulo, ¿ya? Y en el año 476 los érulos lo derrocaron. Así iniciaría la Edad Media, ¿ok? Y termina la Edad Media en el año 1453, obviamente después de Cristo, ¿no? Ya no vamos a decir después de Cristo ya, porque ya estamos después de Cristo y se supone, ¿verdad? En el año 1453, esto quiere decir que la Edad Media duró casi 1000 años. Son 1000 años de historia, chicos, y en 1000 años suceden muchas cosas, ¿ok? Como por ejemplo, que la Edad Media se caracteriza porque la influencia del cristianismo, esta religión que durante la época del Imperio Romano era prohibida y eran perseguidos, en la Edad Media ahora va a ser la religión principal, la religión de la mayoría de países. Otra cosa, surgen los primeros estados europeos. O sea, ¿alguna vez ustedes se preguntaron cómo surge Francia? ¿Cómo surge Inglaterra? ¿Cómo surge de repente Alemania? Es en la Edad Media cuando estos países aparecen. ¿Y de dónde salen? Aparecen en los territorios que antes fue del Imperio Romano. Pero ¿son los romanos los antecesores de estos países? No, serían los bárbaros. Por eso vamos a estudiar hoy día la historia de ellos, ¿ya? Y también surge el feudalismo. Este será un tema que se va a desarrollar más en segundo y secundaria, el feudalismo, y también la burguesía, ya que son tipos o formas de sociedad, y la burguesía es una clase social que aparece cuando el feudalismo precisamente empieza a decaer, ¿ok? Pero en su momento lo vamos a estudiar. Ahora sí, empezamos a hablar por un pueblo bárbaro terrible para toda Europa a finales de la Edad Antigua, que fueron los hunos. Ya sabemos que el rey de los hunos era un personaje muy temido llamado Atila, tanto así que lo llamaban el azote de Dios. Y miren, esta pintura, por ejemplo, que hicieron de él, lo representan así con esa cara como si fuese un demonio furioso. Atila es considerado un gran conquistador, bueno, de hecho sí lo fue, a tal punto que causó mucha destrucción y desolación en Europa. Ante esta amenaza, incluso los bárbaros, que eran siempre, ¿no?, raciados, así, apartados, los romanos los consideraban inferiores. Los bárbaros, por otro lado, siempre atacaban Roma y todo eso, pero ante la amenaza de los hunos, este pueblo que vino desde Asia, también muy relacionado con el pueblo de los mongoles, los bárbaros y los romanos se aliaron, ¿sí? Por ejemplo, los visigodos, sobre todo, fueron un pueblo que decidió aliarse a los romanos, también los francos, ¿ok? Pero hubo otros pueblos, como los ostrogodos, que más bien fueron obligados por Atila a estar de su lado. Así, muchachos, se libraría una batalla decisiva, la batalla de los campos cataláunicos. En esta batalla, los romanos y sus aliados lograrían derrotar finalmente al terrible Atila. Posteriormente, Atila no muere en este combate, ¿eh? Después se retira y muere por otras causas, ¿ok? Pero de esta manera los hunos terminan saliendo de Europa.
Una vez terminada con la amenaza de los hunos, ahora sí tocaría hablar de los pueblos germánicos. Se le dice pueblos germánicos a estos bárbaros que vivían fuera de las fronteras de Roma, ¿ok? Por ejemplo, los hunos no son germánicos, porque ellos venían de Asia, ¿cierto? Son bárbaros, pero no germánicos. En cambio, los que vamos a estudiar ahora, como los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, ellos sí son pueblos germánicos. Empezamos con el reino de los visigodos. Cuando hablamos del reino de los visigodos, vamos a ver este mapita, nos estamos refiriendo a esta zona. Mira, esta península que se encuentra acá. Esta es la península ibérica. Hoy en día, ¿qué país es la península ibérica? Hoy en día, ese país es España y también Portugal. ¿Se podría decir entonces que los visigodos son los antepasados de ellos? Podría decirse, aunque ya han habido cruces con otros pueblos que después llegaron. Ahorita te voy a mencionar algunos, por ejemplo. Entonces, la ubicación, se ubican en la península ibérica. Cuando todavía no eran un reino, cuando apenas eran un grupo de bárbaros que iba de un lugar a otro, saquearon la ciudad de Roma en el año 410. La ciudad fue destruida y saqueada. Pero después, ya te mencioné esto, los visigodos ayudaron a los romanos para derrotar a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. El rey que logró unificar a todos los visigodos y poder formar un reino fue el rey Ataulfo, y la capital de este reino se llamó Toledo, ¿sí? Ahora, ¿qué religión practicaban? La mayoría de pueblos bárbaros, la mayoría de pueblos germanos, no era católico, era de una religión llamada el arrianismo. Y ellos lo que creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en la Biblia, pero por ejemplo, una diferencia muy grande del arrianismo es que consideran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, ¿no? Son iguales los tres. Pero hay una diferencia. Dice que el Padre de Jesús, o sea, Dios, es superior a Jesús. En cambio, en la Iglesia Católica, esta doctrina dice que los tres son iguales sin excepción. Esta diferencia de doctrinas hizo que la Iglesia Católica no vea con buenos ojos al pueblo visigodo y a cualquiera que crea en este tipo de doctrinas o de creencias, ¿ok? Entonces, los visigodos eran arrianistas. ¿Qué pasó con el pueblo de los visigodos? Porque hoy en día no existe un país que se llame así, ¿no? Reino visigodo. ¿Qué pasó entonces? En el año 711 va a aparecer una nueva potencia en Europa. Van a llegar los árabes. Y esta cultura sí la vamos a estudiar este año, la cultura de los árabes, ¿ya? Los árabes llegan a territorio europeo y empiezan a invadir. Y uno de los pueblos que fue derrotado por los árabes fue el reino de los visigodos. Así, este reino desaparece del mapa. Otro pueblo germánico es el de los ostrogodos, que por la terminación godo tú te das cuenta, deben ser parientes de los visigodos. Sí, hay cierta cercanía, ¿ok? Ellos, a diferencia de los visigodos, decidieron establecerse en la península itálica, aquí, donde se encontraba antes la ciudad de Roma, en Italia. Profesor, ¿eso quiere decir que los ostrogodos son los antepasados de los actuales italianos? Probablemente, pero ha habido migraciones de diferentes tipos, ¿ok? Entonces, ellos se ubican en la península itálica. También lucharon en la batalla de los Campos Cataláunicos, pero no lucharon a favor de los romanos, sino que lucharon a favor de los hunos. Ojo, pero obligados por ellos, ¿ah? Una vez que se acabó la amenaza de los hunos, lograron su independencia porque los hunos se fueron, se proclamó el reino. El fundador del reino de los ostrogodos se llamó Teodorico. La capital era Ravenna, que obviamente quedaba en Italia, y ellos también eran arrianos, ¿ok? ¿Qué pasó con este reino? Porque bueno, también hoy en día no existe un reino llamado el reino ostrogodo. Bien, entonces ya vimos, ¿no? El reino de los visigodos fue destruido por los árabes. ¿Y dónde están los árabes? Mira, los árabes están aquí. O sea, desde acá llegaron hasta aquí y destruyeron el reino de los visigodos. Pero los ostrogodos van a ser atacados por otra gran potencia. ¿Qué potencia? El Imperio Bizantino. ¿Qué cosa es el Imperio Bizantino? Es otra manera de llamar al Imperio Romano de Oriente. Recuerda que el imperio se dividió en dos. El de Occidente fue destruido, pero el de Oriente todavía existía. Y lo que querían los bizantinos, ese nombre lo llevan por la capital que se llama Bizancio o Constantinopla, querían recuperar los territorios que antes eran del Imperio Romano de Occidente y por eso llegaron hasta aquí y conquistaron el territorio. Entonces,
¿Quién fue el responsable de la destrucción de los ostrogodos? Fueron los bizantinos en el año 535. Pasamos a hablar ahora del reino de los vándalos. Los vándalos también eran un pueblo germánico, pertenecían a esa misma familia. Ellos más bien decidieron ubicarse en el norte de África. A ver, vamos a buscar aquí. ¿Dónde está el reino de los vándalos? El reino de los vándalos se encuentra aquí, en el norte de África. ¿Sí? Reino de los vándalos, dice ahí. Y ellos también cometieron algunos excesos cuando todavía eran reinos bárbaros. Por ejemplo, ellos también saquearon la ciudad de Roma. El saqueo fue tan violento, acá puedes ver una imagen de cómo fue ese saqueo, que precisamente de ahí viene que a cualquier acto así de violencia, de ataque, le dicen, esto es vandalismo, ¿no? Entonces, vándalo era el nombre de un pueblo, pero hoy en día se utiliza para referirse a violencia, salvajadas y cosas así, ¿ok? El rey de ellos se llamaba Genserico y la capital de este reino quedaba en Cartago. ¿Te acuerdas que esa ciudad ya existe? Es una ciudad fundada por fenicios, ¿no? Bueno, en esta época todavía existía, la habían reconstruido, porque en las guerras púnicas fue completamente destruida. Bueno, la religión de ellos también eran arrianistas. Ah, entonces por eso los visigodos, los ostrogodos y los vándalos no tenían buenas relaciones con los católicos, es muy probable. La destrucción. Ellos también fueron conquistados por el Imperio Bizantino en el año 534, porque los bizantinos, como te repito, querían reconquistar los territorios que perdieron. Vamos a hablar del reino de los francos. Los francos fueron el pueblo germánico más importante probablemente. Los francos decidieron establecerse en la antigua Galia romana. O sea, antes ese lugar se llamaba Galia. Hoy en día es lo que corresponde al reino de al país llamado Francia. Si vemos aquí en el mapita, el reino de los francos está aquí, ¿no? Hoy en día este lugar es Francia y antiguamente se llamaba Galia cuando pertenecía o cuando era una provincia de los del Imperio Romano. Los francos se establecieron entonces en este lugar y hay dos reyes importantes que debemos mencionar. Tenemos a Meroveo. El rey Meroveo fue el rey que apoyó a los romanos para vencer a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. Mira, lo estoy repitiendo a cada rato, espero que te acuerdes cuando te pregunte. Y después viene Clodoveo. Con Clodoveo recién los francos se unifican y forman un reino, ¿sí? Clodoveo, además, decidió instaurar en el reino de los francos el catolicismo. Eso quiere decir que los francos eran probablemente el único pueblo bárbaro, bueno, reino bárbaro, que era católico. De alguna manera, al ser católicos todos ellos y no arrianistas como el resto, el reino de los francos tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, que no tiene peleas contra el papa de la Iglesia Católica. Y con él se inicia también una dinastía llamada la dinastía Merovingia. ¿Y de dónde viene este nombre Merovingia? Pues viene de su antepasado que se llamaba Meroveo, ¿ok? Pero quien lo fundó fue el rey Clodoveo. Y la capital se llamaba París. Hoy en día París es la capital de Francia. Terminamos nuestro tema con el último reino de los bárbaros, que fue el reino de los anglos y los sajones. ¿Y dónde estuvieron establecidos ellos? Ellos se decidieron establecer en estas islas que se encuentran al norte, en las Islas Británicas. Hoy en día este país se llama Inglaterra, ¿no? O el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿ok? Los anglosajones, al estar lejos de los problemas, de las invasiones, de los saqueos y de todo eso, prácticamente nada les pasó. Pudieron estar tranquilos. Por si acaso, el reino de los francos, como verás, no hablo una destrucción acerca de ellos. En cambio de los otros tres sí dije, no fueron destruidos. Algo va a pasar con el reino de los francos. No va a ser destruido, al contrario, va a crecer y se va a convertir en una gran potencia. Lo mismo va a pasar con los anglos y los sajones, o simplemente anglosajones, si lo quieres juntar. No van a ser destruidos, al contrario, se van a establecer de forma definitiva. En un principio fueron 7 reinos, pero el rey Egberto, precisamente rey de uno de estos 7 reinos, llamado el reino de Wessex, decidió unificar todos los reinos para que no haya peleas entre ellos y no desaparezcan. Así, muchachos, estos 7 reinos se juntaron bajo el nombre de Inglaterra. Entonces, aquí nace el reino de Inglaterra. ¿Y qué significa Inglaterra? Es la tierra de los anglos. Bueno, aquí en el reino de los anglos y sajones hay diferentes pueblos. No solamente son los anglos, también están los sajones, también están los jutos, y hay muchos más, los normandos.
Después también llegarían. La capital de este reino sería la ciudad de Londres, o hasta hoy día sigue siendo la capital de Inglaterra. Y la religión, pues aquí sí hay un poquito. Son católicos, algunos de ellos, pero otros siguen practicando sus costumbres paganas. Esto quiere decir que no son ni siquiera cristianos. Siguen teniendo sus dioses, son politeístas, ¿no es cierto? Por ejemplo, paganismo nórdico. Estamos hablando de la mitología nórdica de Odín, Thor y todo eso, ¿ok? Acá tenemos una imagen del rey Egberto, el rey que unificó los 7 reinos de Inglaterra. ¿Ok? Aquí un mapa de los reinos bárbaros que vamos a utilizar para que se entienda mejor la clase y eso es todo por ahora. ¿Ya? Chicos, gracias por la atención. Ya nos estamos viendo entonces en nuestra clase para desarrollar un poquito mejor este tema. Gracias.